Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. Hoy voy a hacer la reseña del libro de Bitcoin Big Bang de Brian Kelly. Si querés la versión resumida, es un libro muy malo y no te lo recomiendo que lo leas. Si querés seguir averiguando por qué es un libro malo y no te recomiendo que lo leas, ahora les voy a comentar. Me hice una lista de lo que habla en cada capítulo, de las cosas que no me gustaron. Fueron muy pocas las cosas que me parecieron interesantes. Y bueno, lo primero es que el libro tiene errores de ortografía. El libro está en inglés y obviamente mi idioma nativo no es el inglés. Entonces, que yo encuentre errores de ortografía y errores de redacción quiere decir que está muy mal escrito. Porque inclusive debe haber cosas o errores que yo no registré o que yo no me di cuenta. Entonces, que yo me haya dado cuenta que hay muchos errores es que hay definitivamente muchos errores. Ya después de varias páginas empecé a sacar fotos de todos los errores que encontré. Acá están. Como pueden ver, son varios los errores. No es nada que sea muy grave, se entiende igual lo que quiere decir, pero que en el año, es del 2016 este libro, que en el año 2016 no lean el libro para ver que no tiene errores o que lo pasen por un corrector ortográfico, no sé, me parece bastante flojo. De todas maneras, si el libro estuviera interesante, no me importa que tenga errores de ortografía, pero el libro además no es interesante. Me hice unas notas de cada capítulo, los voy a ir leyendo y hablando sobre cada una. Lo primero es, en el prefacio del libro, hace la distinción entre blockchain y no Bitcoin. Ya para mí ahí es un problema, porque si bien blockchain es una tecnología que forma parte de Bitcoin, para mí separarlas no es una buena idea. Para mí no se puede hablar de blockchain si no hablas de Bitcoin. Y no se puede decir que blockchain es el futuro si no hablas de Bitcoin. Entonces ya para mí ahí eso es el primer grave error. Después en el capítulo 1 compara Bitcoin con Napster. Napster, si sos relativamente joven, tal vez no sepas lo que es. Era un servicio para descargar música de manera, como digamos, descentralizada. Cada uno podía compartir sus archivos de música. Es decir, yo tenía un archivo de música que vos querías bajar, te podías conectar y yo te pasaba información del archivo. Después, si había una tercera persona que quería bajarse ese mismo archivo, vos y yo podíamos compartirle partes del archivo a esa tercera persona. Después, si alguien más se quería bajar, éramos 3 que compartíamos los archivos. Entonces, cuanta más gente había compartiendo el archivo, más rápido se podían descargar. Y era descentralizado. Pero la comparación que hace no funciona para mí. Después trata de explicar a Bitcoin con una analogía de paparazzis, que los paparazzis son los que sacan las fotos a la gente famosa, y como que todos tienen una copia de las transacciones, como si fuera que cada nodo es un paparazzi. Pero de nuevo, muy mala analogía, no tiene ningún sentido. Pareciera como que el autor del libro no entendiera bien los conceptos de cómo funciona Bitcoin cuando lo escribió, porque explica algunas cosas, usa algunas analogías que no funcionan para explicar Bitcoin, e inclusive lo hacen más confuso. Si recién estás empezando a meterte en este mundo, leer este libro te va a traer más confusión que explicaciones de cómo funciona Bitcoin. Después menciona en el capítulo 1 el exchange Mt. Gox o Mt. Gox, que fue un exchange muy conocido de los primeros de Bitcoin, que hackearon, y habla de los problemas que tienen los exchanges centralizados. Pero lo menciona como diciendo, bueno, y esto lo que pasó con Mt. Gox, y no explica que era un exchange, qué fue lo que pasó, simplemente lo menciona como si uno ya lo supiera. Y después en otro capítulo explica qué es lo que pasó. Entonces no tiene mucho sentido que me nombres algo que me lo vas a explicar en otro capítulo. Explícamelo primero y después me lo nombrás. Pero no sé,
Si sos nuevo, otra vez, no sabes lo que es Mt. Gox, no sabes qué es lo que pasó. Sin embargo, te dice, no, para evitar lo que pasó con Mt. Gox. ¿Y yo cómo sé qué es lo que pasó con Mt. Gox si no sé nada? Entonces, después, en el mismo capítulo 1, trata de hacer conexiones que no funcionan bien. Compara Bitcoin con Twitter. De nuevo, no tiene sentido. En el capítulo 2 habla sobre el oro. Encontré más errores de redacción y hice esta nota. Da la impresión de que algunos conceptos no los entiende bien y por ende las comparaciones no son muy buenas. Y algunas de las cosas que habla ya como que están antiguas, no pasaron de moda. Está bien, el libro es del 2016, entonces algunas cosas fueron cambiando con Bitcoin. Pero, no sé, flojo eso. En el capítulo 3 habla sobre la crisis financiera, sobre el white paper y Satoshi Nakamoto, que fue el creador de Bitcoin. Esta fue la única parte que me pareció un poquito más interesante porque habló sobre cómo se fue buscando a ver quién era Satoshi Nakamoto. Alguna de esta información yo la sabía, pero no en orden cronológico, y algunas cosas me agregó como de conocimiento, pero más allá de eso no fue que mucho más interesante. Habla sobre que Bitcoin soluciona el problema de los generales bizantinos, pero no explica cuál es el problema. Después en el capítulo 4 explica cómo es el tema de los generales bizantinos. Entonces es como que primero habla sobre conceptos o que resuelve esto y no te explica cuál es el problema, cuál es el concepto. Lo mismo que con el exchange Mt. Gox. Primero lo menciona y después lo explica. Después en la página 54 comete un error muy grande de concepto de cómo funciona Bitcoin, porque uno siempre en Bitcoin dice que necesitas 6 confirmaciones para quedarte tranquilo de que la transacción es segura. Ahora ya con una confirmación por lo general es bastante segura. Cuantas más confirmaciones tiene, más segura es. Entonces nos dice, Bitcoin requiere que 6 generales, hablando de los generales bizantinos, confirmen que recibieron el mismo mensaje. En la analogía que él hace, los generales bizantinos serían los nodos o los mineros. Y en realidad no necesitas que 6 mineros confirmen que recibieron el mensaje. Lo que necesitas son 6 confirmaciones, que son 6 bloques. Y cada bloque, una vez que se resuelve, lo confirman todos. Es decir, se resuelve un bloque en la cadena de bloques, el minero que lo resolvió pasa la respuesta, la solución del problema a todos los otros mineros, y todos los otros mineros revisan que ese bloque se haya resuelto de manera correcta. Una vez que revisan que el resultado que dio el minero es correcto, empiezan a armar el bloque siguiente tomando en cuenta el bloque anterior, con la información del bloque anterior, que sería el hash. Entonces no es que necesitas 6 mineros que digan que reciban el mismo mensaje. Necesitas 6 bloques, es decir, que la cadena de bloques sea más larga, porque cuanto más larga es, más difícil es conseguir poder cambiar el pasado de la cadena de bloques. Entonces cuando dice lo de los 6 generales, me da a entender, y en varios momentos lo explica de esa manera, como que necesitas 6 mineros que reciban el mensaje. Y no es así. Al menos no pareciera que entiende cómo funciona el tema de las 6 confirmaciones. Eso ya para mí es un error grave, que alguien que no entiende ese concepto escriba un libro sobre Bitcoin. Después en el capítulo 5 habla básicamente sobre cómo Bitcoin va a reemplazar a los bancos y a las tarjetas de crédito y que estos tienen que adaptarse para sobrevivir. En el capítulo 6 habla sobre los mineros, trata de explicar cómo funciona una transacción, entre paréntesis mal, lo explica mal. Explica el concepto de proof of work o prueba de trabajo como si fuera a tirar monedas al aire, que para mí tampoco es una buena manera de explicar el concepto de proof of work. Después comete otro error,
que dice que la solución al problema es tan rara que solo hay una respuesta correcta. Y eso es incorrecto por cómo funciona Bitcoin. Lo que tienen que hacer los mineros es agarrar, digamos, el bloque con todas las transacciones y hacer un hash. El hash es una función algorítmica en donde vos pones información y te va a dar un resultado en números y letras que siempre tiene la misma cantidad. Entonces, si vos cambias la información que pones, el hash va a ser distinto. Siempre que pongas la misma información, el hash va a ser igual. Ahora, no hay manera de, teniendo el hash, averiguar qué es la información que pusiste. Entonces, es un algoritmo que va de una sola manera, en una sola dirección. Lo que tienen que hacer los mineros es encontrar un hash que tenga una determinada cantidad de ceros al comienzo. Cuantos más ceros tiene que tener al principio, más difícil. Eso es el ajuste de la dificultad en la cadena de bloques de Bitcoin que se hace cada 2 semanas. Entonces, si los bloques se resuelven muy rápido, la red de Bitcoin estipula que tiene que tener más ceros cada hash, para que sean en un promedio que se resuelvan los bloques cada 10 minutos. El tema es que para encontrar un hash que tenga muchos ceros, lo que tienen que hacer es cambiar un número en cada bloque, que es en la información que van poniendo. Entonces prueban con un número, el hash no tiene ceros. Prueba con otro, con otro, con otro, hasta encontrar uno que tiene varios ceros. Ahora, el tema es que no todos los mineros usan las mismas transacciones para poner en el bloque, con lo cual puede ser que un minero consiga un hash con determinada cantidad de ceros y otro minero podría conseguir otro hash con otra determinada cantidad de ceros. Entonces no es una sola solución. Lo que sí es que es tan difícil conseguir un hash que tenga determinada cantidad de ceros que por lo general el primero que lo consigue ya está, es el que queda, pero no es una sola solución. Hay muchas soluciones. Lo que sí es difícil conseguir una solución rápido. Y el primero que la consigue la reparte en la red, todos revisan que la solución sea correcta y después el minero siguiente no tiene sentido que trate de encontrar la solución al problema que ya pasó. Entonces se ponen a minar la solución del problema nuevo, que sería las transacciones nuevas que hay con el hash nuevo. Entonces, de nuevo, no es una sola solución, hay muchas soluciones, pero es difícil alcanzar alguna de esas soluciones. Entonces ya eso para mí es otro error, es lo mismo que lo de las 6 confirmaciones, es un error grande de no entender cómo funciona eso. En la página 82 del libro nos dice: para que una transacción sea confirmada, 6 mineros tienen que llegar al mismo valor. Y esto es lo mismo que explicaba en el capítulo 4 sobre las 6 confirmaciones de los generales, que es un error grande de concepto de cómo funciona Bitcoin. Es el mismo problema que tenía en el otro capítulo, que con esto confirmé que claramente no entiende cómo funciona el tema de las confirmaciones. Después, en el capítulo 7, habla sobre que en Estados Unidos había monedas privadas al principio. Estaba el dólar y después cada banco podía hacer su moneda. La solución que encontraron para que el dólar fuera la moneda determinada en todo el país fue empezar a poner impuestos en las monedas privadas. O sea, si usabas una moneda de un banco, por ejemplo, tenías que pagar impuestos. Si usabas el dólar, no tenías que pagar impuestos por usarlo. Entonces eso hizo que toda la gente empezara a usar el dólar como moneda predeterminada para todo. Después, en el capítulo 7, habla sobre Nautilus Coin, una moneda que desarrolló el autor, que no existe más, obviamente. En el capítulo 8 sigue hablando de Nautilus Coin, de cómo funciona, es un embole. El capítulo 8 es un embole todo lo que habla de Nautilus Coin. Después en el capítulo 9 habla sobre el patrón oro, que serían las monedas respaldadas por oro. Habla sobre el mercado Forex, la relación de Bitcoin con acciones y bonos, Bitcoin como moneda versus nuevo activo.
habla sobre exchanges y ahí explica lo de Mt. Gox. O sea, en el capítulo 9 explica lo que nombró en el capítulo, creo que era 2 o 3. No, era el capítulo 1. O sea, en el capítulo 9 explica lo que habla en el capítulo 1. Después, lo que habla en el capítulo 9, y me parece que es cierto, y ya ahora en el 2021 lo notamos, es que dice que cuando haya más regulación y claridad va a haber más inversores institucionales. Y eso lo podemos ver ahora, que hay más regulación y claridad sobre cómo se ve a Bitcoin, y ahora ya está empezando a haber muchos más inversores institucionales. Después, en el capítulo 10 habla sobre regulaciones, sobre el BitLicense y lo que significó para Nueva York. BitLicense era una licencia que tenían que tener los negocios que quisieran trabajar con criptomonedas, y es una cosa que complicó mucho para todas las empresas que estaban basadas en Nueva York, y esto hizo que muchas se fueran. Todas las que querían seguir trabajando con criptomonedas se empezaron a ir de Nueva York porque esta licencia complicaba mucho cómo hacer para poder hacer funcionar el negocio. Después, en el capítulo 11 habla sobre contratos inteligentes en Bitcoin, el registro de propiedades en el futuro en Bitcoin, habla sobre Ethereum. Después, en el capítulo 12 habla como sobre la economía de una empresa es diferente del DAO, que es una organización autónoma descentralizada que se puede hacer en las criptomonedas. Y después, una frase que me gustó mucho que puso en el capítulo 12 es que Bitcoin es la idea correcta en el momento correcto. Bitcoin justo arrancó con el tema de la crisis financiera, y yo creo que mucha gente vio los beneficios de Bitcoin a partir de ver lo que pasó con el tema de la crisis financiera en el 2008. Entonces fue un momento muy justo. Más allá de un par de cosas positivas que encontré en el libro que aprendí, en general me pareció un muy mal libro, mal escrito, mal redactado, con mucha falta de información, falta de conceptos. Digamos que cuando ya estaba por el capítulo 2 me pareció que era muy malo, no tenía más ganas de leerlo. Lo terminé de leer porque dije que lo iba a leer y que iba a hacer una reseña, entonces dije, bueno, me lo aguanto y lo sigo leyendo, pero durante cada capítulo pensaba, este libro es muy malo, me gustaría dejar de leerlo y arrancar otro libro. Así que no se los recomiendo a nadie. De todas maneras, les dejo el link en la descripción por si les interesa. Pero si se quieren ahorrar tiempo y dinero, les sugiero que no lo lean. Si de todas maneras te interesa leer algo sobre Bitcoin, tengo una reseña hecha sobre el patrón Bitcoin, que me pareció un libro muy bueno. Después tengo otra sobre Mastering Bitcoin, que también es un libro muy bueno, pero ya es más técnico. Si querés tener las bases, digamos, de la economía y de por qué Bitcoin es bueno, el patrón Bitcoin me parece un libro muy recomendable. Les dejo el link de esa reseña por si les interesa saber más de ese libro. Y con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.